Vale, pues, un poco como vengo diciendo desde hace tiempo, al menos como yo creo que se está dando, em, en lo que es la guerra desde el 7 de octubre, sin duda los Houthis, como se suelen conocer, ¿no? Realmente oficialmente se llama Movimiento Ansarollah, ¿no? Y como tal, ellos reclaman ser el gobierno de Yemen. Em, digamos que Yemen está partido en dos, ¿no? Yemen está partido en dos a grandes líneas. También hay otras fuerzas, pero bueno, principalmente. Y si no recuerdo mal el nombre, es el Consejo Político Supremo, el que gobierna la parte que está bajo la influencia del movimiento Ansarollah. Em, esto, pues, digamos que son la fuerza hegemónica, pero hay otras fuerzas también, y una parte de las Fuerzas Armadas, de hecho, están bajo su control. Las Fuerzas Armadas están divididas también en línea con este gobierno, con estos 2 gobiernos, ¿no? Y bueno, sin duda, digamos que esta parte del gobierno de Yemen, ¿no? Em, ha tenido un papel fundamental en el desarrollo de la guerra desde el 7 de octubre, y sin duda han sido uno de los grupos que con mayor compromiso han apoyado a la resistencia palestina. Em, bueno, fundamentalmente, como ya sabéis, el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb, o también conocido, eso es en árabe, el estrecho de las lamentaciones, y que evidentemente con el control de esa zona y con el cierre efectivo, con el bloqueo que han llevado a cabo, se cierra también lo que es el canal de Suez y todo el acceso al Mar Rojo. Eso, pues bueno, ha provocado grandes pérdidas, sobre todo Egipto, y ha supuesto pues que el comercio global ha tenido que realizar una redirección enorme, porque bueno, el paso por allí pues es muy caro, tanto por temas de aseguradoras, pero como tal, digamos, el gobierno de Yemen que controlan los Houthis, esencialmente lo que prohíben es el paso a mercantes de los estados participantes en el conflicto, ¿no? Que apoyan a Israel de un modo u otro. Em, y bueno, eh, con poco a poco hemos visto que Israel se ha impuesto, sobre todo lo que ha sido en el frente libanés, y ahora además hay que sumarle la cuestión de Siria. Y eso está dando una mayor libertad a Israel para actuar contra otras fuerzas. Y bueno, después de más de un año de guerra en Gaza y con el genocidio, la capacidad de las fuerzas de Hamas de responder y de mantener esa resistencia ha menguado considerablemente. Todo eso pues ha venido acompañado por parte del movimiento Ansarola de una intensificación con distintas fases del apoyo y del nivel de compromiso con la cuestión palestina. Digamos que dentro del eje de la resistencia, esto es algo que vengo diciendo, yo creo que hay un cierto movimiento en el cual Irán ha ido perdiendo peso. Irán ha mostrado que no tiene un compromiso completo y que se mueve al final en base a principalmente sus intereses como Estado. Y las intervenciones que ha hecho, tanto el 14 de abril como el 1 de octubre, que han sido las más destacadas, ¿no? Con ataques directos sobre Israel, se han dado principalmente en términos de no perder su prestigio. Y sobre todo, digamos, en momentos en los cuales eso, digamos, la propia soberanía de Irán estaba poniéndose en duda, ¿no? Estaba poniéndose en la estacada, ya fuera en el momento en el que se atacó a la embajada iraní en Damasco, o en el caso de octubre, cuando no solo se mató al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, sino que también se mató a oficiales de alto rango de la Guardia Revolucionaria que se encontraban en esa reunión en la que fue asesinado. Entonces, fundamentalmente, Irán ha respondido en todo momento cuando ha visto que su posición estaba poniéndose en duda y ante todo, pues eso, para resguardar sus intereses. En cambio, en Yemen lo que hemos visto ha sido un compromiso, digamos, más amplio y yo creo que con ello lo que podemos empezar a atisbar, habrá que ver hasta qué punto se dé, ¿no? Pero es que está habiendo un cierto cambio, un cierto desplazamiento de Irán
frente a los Houthis que pueden tomar con un papel más preeminente dentro del eje de la resistencia. Habrá que ver, hay que recordar que, bueno, pues por ejemplo, abrieron una oficina en Irak, también teníamos contactos con Hezbollah y con Hamas. También ha mantenido contactos, por ejemplo, con Rusia, lo cual creo que es algo bastante a destacar. Em, por ejemplo, pues bueno, ellos han mostrado apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania. em, y ahí ha, pues bueno, ha mostrado también la autonomía y la independencia que tienen. Al final, dentro del eje de la resistencia son ahora mismo la segunda fuerza más importante después de Irán, y son prácticamente un estado. Lo que pasa es que no tienen el control completo de Yemen, pero bueno, sí, de su capital y sí que buena parte del territorio, sobre todo la parte más poblada. Em, entonces, pues dentro de esa intensificación del conflicto entre Yemen e Israel, em, estos últimos días, pues hemos visto con bastante frecuencia ataques con misiles balísticos por parte de los Houthis de Yemen, ¿no? Sobre territorio israelí. Y era ayer por la noche, si no recuerdo mal, consiguieron que un misil penetrara dentro de Tel Aviv y golpeara directamente la propia capital. Em, bueno, digamos, no sé cuál podía ser el objetivo que tenían el movimiento Ansarola, porque realmente golpear donde golpeó, quizá sí que se consiguió desviar la trayectoria, no lo sé, pero donde golpeó fue un parque, básicamente. Sí que hubo heridos, pero no eran objetivos militares, eran civiles fundamentalmente. Hubo 16 heridos, si no recuerdo mal, no sé si quizá ha cambiado la cifra, pero eso estamos hablando de que en términos militares no han conseguido nada destacable con ese ataque, pero sí que, digamos, es relevante, es de resaltar lo que se podía ver abiertamente en las imágenes grabadas por vídeo, que dos misiles interceptores, ¿no? Israelíes que lanzaron fueron incapaces de parar el misil, explotaron en el aire. Se ve como el misil, digamos, misil balístico yemení, em, parece que como que los atraviesa prácticamente y sigue su dirección y acaba golpeando es decir, realizando un impacto directo sobre Tel Aviv. Esto pues genera preocupaciones y dudas dentro de Israel. Digamos, la defensa antiaérea israelí que ha dado muestras de mayores problemas para interceptar aparatos en general del eje de la resistencia. Ha mostrado ciertos agujeros en distintos momentos que han provocado ya sea por razones de inteligencia, porque por ejemplo sí que fue muy importante el ataque que hubo contra unos barracones en los altos del Golán, pero ese ataque con drones, por ejemplo, se produjo debido a que había inteligencia interna de espías iraníes dentro del ejército israelí. Eh, bueno, de hecho, bueno, esto lo he comentado alguna vez, ¿no? Que ha habido bastantes arrestos durante todo este tiempo de espías en favor del eje de la resistencia o en favor de Palestina dentro del territorio israelí. Esto se ha seguido produciendo, por lo tanto, la red parece bastante amplia y Israel no ha conseguido desmantelarla completamente. Pero bueno, aquí no estamos hablando tanto de objetivos que se han conseguido alcanzar por razones de inteligencia humana, sino por capacidad militar, ¿no? De estos misiles balísticos. Bueno, veo que hay una pregunta. ¿Puede ser Yemen una línea roja para Irán? Lo digo por la cercanía y el estratégico estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz aquí no tiene mucha influencia. Es decir, el estrecho de Hormuz lo puede cerrar Irán, no necesita a Yemen para absolutamente nada. Para mí, bueno, en principio yo no diría ni mucho menos que es una línea roja. Si no lo fue Hezbollah, em, no lo va a ser los Houthis porque no tienen mayor peso, mayor importancia que Hezbollah, que precisamente sí que es una fuerza que se encontraba en es vecino de Israel y por lo tanto sí que tenía esa capacidad de disuasión. Lo que aporta el movimiento Ansarola en Yemen a Irán es estratégicamente mucho menos. Por lo tanto, no veo de ninguna manera cómo para Irán puede ser una línea roja la cuestión yemení. Em, y bueno,
lo que hemos visto por otro lado, ¿no? Es una intensificación, de la campaña de bombardeos, tanto por parte de Israel, aunque se está discutiendo de manera, bastante más amplia dentro del aparato de seguridad y militar de Israel, por dónde llevar esa campaña. Se está discutiendo sobre la posibilidad de intensificar los bombardeos o realizar una campaña conjunta también con Estados Unidos, que por el momento es algo que se hace de manera paralela, ¿vale? Y son ataques más puntuales. Ha habido tanto ataques de Israel durante los últimos días, como también ataques la noche pasada de Estados Unidos. Esto también es bastante importante, que lo habéis comentado por el chat, que se han derribado, no sé si era uno o 2 F-18, en principio creo que era uno solo, un F-18 estadounidense, ¿vale? Un caza de combate de los que estaban bombardeando Yemen. La cuestión es que, bueno, por un lado tenemos la versión estadounidense, que dicen que ha sido un producto de fuego amigo y un accidente, y por otro lado tenemos que los Houthis reclaman que ellos han derribado el aparato de combate, sin especificar exactamente por qué medios. Tienen defensas antiaéreas, así que, bueno, sí que podría caber la posibilidad de que fueran capaces. Sí que hemos visto durante todo este último año que han derribado drones Reaper, por ejemplo, bastantes drones estadounidenses. Por otro lado, el problema del fuego amigo, pues bueno, siempre existe, aunque es verdad que en las circunstancias actuales mm, genera dudas, ¿no? Es decir, ¿cómo se ha podido producir ese fuego amigo? ¿Bajo qué circunstancias? Porque al final los yemeníes no tienen fuerza aérea, esencialmente. Tienen algún aparato muy viejo por ahí que sacan cuando se dan los desfiles, cuando hay grandes celebraciones, pero que no sirven para el combate. Ni tienen ningún dron, evidentemente, que tenga ningún parecido con un F-18. Por lo tanto, pues bueno, genera dudas el hecho también de la versión estadounidense. A ver, voy a preguntar Cauzcao. Entonces, teniendo en cuenta que no es línea roja para Irán, ¿qué ha impedido hasta ahora que Occidente no haya invadido Yemen? Eh, bueno, pues varias cosas. Es decir, por un lado, directamente lo costoso que sería invadir Yemen y lo inútil que se ha visto por parte de ya la coalición liderada por Arabia Saudí en su momento, que no fue capaz de destruir a los Houthis. Entonces, por un lado, está la cuestión eso del coste enorme que supondría una campaña de ese tipo. Por otro lado, tema de voluntad política y de lo que supondría a nivel diplomático y reanudar un conflicto así. Si Estados Unidos y aliados de Occidente, digamos, podríamos imaginar una campaña de este tipo, junto con Israel y quizá con Reino Unido, son los países más propicios a apoyar a Estados Unidos en una eventualidad así. Fácilmente los Houthis responderían, por ejemplo, amenazando la seguridad energética y cerrando, puede ser, el estrecho de Hormuz o atacando las operaciones petrolíferas, tanto emiratíes como saudíes. Eso es algo que estos países, evidentemente, siempre temen. Es la razón por la que hay un alto el fuego desde 2021. Arabia Saudí no tiene interés en una campaña de este tipo y, por supuesto, va a intentar convencer todo lo posible para que no se produzca. Entonces, ahí hay una cuestión de equilibrios diplomáticos y de intereses de distintos países que, si lo hicieran, lo que harían sería alinear en contra a Arabia Saudí y posiblemente mm, alejarla de las posiciones de Estados Unidos y de Israel. Em, Precisamente el gobierno contrario, ¿no? El gobierno del Consejo Presidencial, si no recuerdo mal el nombre, que es básicamente controlado principalmente por Arabia Saudí, y también hay una parte de influencia de Emiratos Árabes Unidos a través de los separatistas del sur. Ellos sí que, digamos, han intentado convencer de una intervención más amplia para que ellos, bueno, pues consigan ganar la guerra civil, que ahora mismo están unas circunstancias mm, muy complicadas, en las cuales no parece posible que puedan ganar la guerra civil sin un apoyo externo. Em, entonces, pues bueno,
en general, yo diría que por esas circunstancias diplomáticas, políticas y militares, porque es que al final, primero, como se dijo desde un inicio, lo que son los ataques aéreos no tuvieron ninguna efectividad en su momento prácticamente con Arabia Saudí. No consiguieron de ninguna forma ni parar el desarrollo armamentístico del movimiento Ansarollah y de sus fuerzas armadas, las fuerzas armadas yemeníes que controlan esta parte, ni consiguieron debilitar su poder y su fuerza política. Eso con una campaña aérea, con una campaña terrestre tendrían que asumir una serie de bajas que seguramente pues, no serían nada aceptables. Tenemos una presidencia con Biden, habría sido, por supuesto, eh, impopular y habría sido algo que le habría afectado a las elecciones, evidentemente. Y para Trump, que viene con un programa de terminar con las guerras interminables y terminar las intervenciones en países, sobre todo en Oriente Medio, precisamente, digamos, optando por guardianes regionales, por así decir, dejar a otros hacer por ellos, parece poco verosímil que Trump se vaya a meter en aventuras de ese tipo, la verdad. Y después ya es que directamente a nivel militar, la capacidad que tendrían los Houthis de utilizar la guerra de guerrillas en una zona tan agresca, tan montañosa, con tantas escondrijos y capacidades para realizar emboscadas, sería una pesadilla para las fuerzas de una coalición liderada por Estados Unidos. Los egipcios ya tuvieron su propio Vietnam, precisamente, en Yemen, en los años 60. Ellos intervinieron, si no recuerdo mal, en el año 60 y ahora mismo no lo tengo 100% claro, 61, 64, en esa franja, realizaron su intervención en Yemen. Voy a mirar un momento. Pero vamos, que se convirtió en lo que se conoció como el Vietnam de Egipto, para que os hagáis una idea. Y, y no consiguieron ganar la guerra, es que no lo consiguieron. Fue una guerra proxy, en cierto modo. Por un lado estaban las fuerzas, digamos, republicanas, naseristas, que apoyó Egipto, y por otro lado estaban las fuerzas monárquicas, ¿vale? Apoyadas por Arabia Saudí. Y básicamente el apoyo fundamental del gobierno republicano se encontraba en las grandes urbes y en la costa, donde está principalmente lo que es la población suní del país. Y digamos, las Fuerzas Armadas y esas zonas eh, urbanas eran la base del apoyo al gobierno republicano que favorecían los egipcios. Y por otro lado teníamos toda la zona rural. Yemen sigue teniendo digamos, un reparto rural urbano aún con bastantes contrastes y por lo tanto aún las tribus y ese tipo de formas sociales tienen una importancia aún de cierto peso. Es verdad que ya no estamos en los años 60, evidentemente, Yemen como toda sociedad se ha transformado, pero yo diría que siguen teniendo un papel importante y serían capaces de organizar una guerra de guerrillas de ese tipo y convertir una pesadilla para las fuerzas invasoras, que ni siquiera tendrían difícilmente un punto de apoyo tan fuerte como el que tenían los egipcios, sino que dependerían de un gobierno muy poco popular, como es gobierno de, el gobierno apoyado por los saudíes, en el caso en el que, digamos, estos se decidieran a apoyar esa intervención, que parece plausible, pero es verdad que la oposición saudí a la misma generaría dificultades. Y después, realmente la fuerza más importante son las fuerzas yemeníes del sur. Y esas no tienen presencia o apoyo social en el norte, sino que lo que apuestan es por la secesión, por la partición del país en las líneas norte-sur, ¿no? Em, Egipto tuvo enormes bajas y tuvo que abandonar al final la intervención en el año 67 cuando se dio la Guerra de los 6 días. Y las fuerzas monárquicas prácticamente ganaron la guerra con el apoyo de las zonas rurales y de los sheiks, los jeques digamos las zonas tribales, principalmente con lo que era la mayoría
de la población chií. Ahora mismo no recuerdo el nombre, no sé si eran los zaidíes. em, pero bueno, la rama chií que hay en Yemen, que es distinta, por ejemplo, a la de Irán o la de Líbano, es más cercana a los suníes. Em, y esa guerra acabó en 1970 con un pacto, con un acuerdo, en el cual se mantuvo, digamos, el gobierno de estilo republicano. Se decide, se abandona la monarquía. Los saudíes, por así, bueno, dieron al final una puñalada en la espalda a la monarquía, pero digamos a cambio de conservar el poder y la autoridad en el reparto de cuotas de los jeques, digamos, la clase social aristócrata de las zonas rurales. Y eso, bueno, marca hasta hoy en día buena parte de lo que es Yemen. Em, bueno, he hecho un poco este recodo, pero volviendo sobre la cuestión de actualidad, em, se está hablando de distintos planes ahora mismo, ¿no? Por un lado, tenemos que Israel se está planteando, como decía, una intervención más amplia, pero hay otras voces que lo que dicen que atacar a Yemen no tiene sentido. Sería muy costoso, muy complicado, y lo importante sería atacar a la propia Irán, ¿no? A lo que ellos llaman tradicionalmente como la cabeza de la serpiente, ¿vale? Es decir, ellos consideran que al final, pues, eh, la fuerza de estas distintas guerrillas que existen alrededor, ¿no? Como configuradas alrededor del eje de la resistencia y que acosan a Israel, son un producto de la influencia iraní. Y que si destruyen a Irán y su régimen político, ¿no? Basado en la República Islámica y los ayatolás, ¿no? Todo el castillo, ¿no? Se derrumbará porque le habrán cortado la cabeza a la serpiente. A mí, bueno, esta visión, tenemos algunos artículos explicando, por ejemplo, la relación entre Yemen y el Irán jovenista, ¿no? Y la realidad es que eso, bueno, es una visión bastante maniquea y falsa. Y la cuestión es que todas estas fuerzas tienen su propia visión, incluso tienen distintas posiciones políticamente, no siempre coinciden. Y en general son fuerzas que tienen plena autonomía para decidir. Bueno, Hezbollah, por ejemplo, pues sí que dependía más militarmente, por ejemplo, de Irán, pero los Houthis tienen muchísima más autonomía, por ejemplo, que Hezbollah. Y por lo tanto, terminar, si lo consiguieran, que es algo con mucho riesgo. Por ejemplo, Ehud Barak realizaba hace poco una entrevista y hablaba sobre digamos, esas posibilidades que tenía Israel, y él hablaba de que si bien atacar a Irán a él también le parecía, Ehud Barak fue primer ministro del año 99, si no recuerdo mal, o 98, puede que 98, al año 2001, ¿vale? Fue durante el tiempo en el cual estaba el sistema de elección del primer ministro por voto popular. Un experimento raro de Israel. Pero bueno, Ehud Barak, que en principio es, digamos, bueno, era de los laboristas, ¿no? De la izquierda sionista, lo que venía a decir en esa entrevista es, sí, atacar a Irán es una posibilidad, pero hay que tener, digamos, hay que ser muy certeros en eso, ¿no? Básicamente porque si se hace, digamos, si Israel pretende atacar a Irán, tiene una oportunidad para desmantelar completamente su programa nuclear. Porque si Israel no consigue desmantelar el programa nuclear en un primer ataque, digamos, certero, quirúrgico, lo que va a haber como resultado es que Irán va a desarrollar el arma nuclear ya sin ningún tipo de restricción, y mm, Israel no va a ser capaz seguramente de parar eso. Em, Pregunta Bryce GG3, entonces, ¿Irán no vende armas a los Houthis? Sí, sí que venden armas a los Houthis, pero no tienen, digamos, autoridad operativa sobre qué hacen los Houthis con esas armas, ¿vale? A diferencia de con Hezbollah. Es decir, Irán con Hezbollah tiene
poder de veto sobre qué tipo de armas se usan, cuándo se usan y cómo se usan. Han tenido incluso operativos dentro de Hezbollah para reconstruir su cadena de mando y para dar autorización sobre el uso de cierto armamento que Irán ha donado específicamente a Hezbollah, pero para disuadir a Israel, no para utilizar necesariamente para los intereses de Hezbollah específicos. Por lo tanto, Hezbollah no tiene esa autonomía tan amplia sobre ciertos tipos de armamento. En cambio, los Houthis han sido capaces de desarrollar de manera mucho más independiente su propio armamento, en primer lugar, y en segundo, tienen mucha mayor autonomía en el uso del mismo por parte, en frente de Irán. Em, ¿El gobierno de Yemen se puede permitir este conflicto estando el país en crisis económica? Bueno, la realidad es que el país está en una crisis económica enorme y eso no va a cambiar, por más que el conflicto se dé o no. Es decir, la resolución a la crisis económica pasa, digamos, por un proceso político de como mínimo, ¿no? Ya sea por una victoria militar, que parece más complicado, o por un proceso político de reconciliación, que es por lo que estaban ahora mismo, desde 2021 en conversaciones, ¿no? Entre Arabia Saudí y los Houthis, para terminar la guerra. Em, entonces, la cuestión es que ahora mismo eso está totalmente paralizado, necesariamente por la cuestión de Palestina. Y los Houthis también veían esta una manera de recuperar legitimidad, es decir, no era meramente una, bueno, hay una cuestión ideológica y de solidaridad, pero también hay una cuestión de que era la manera de recuperar esa legitimidad política a ojos del pueblo yemení. Y eso es lo que han conseguido de manera muy clara y se han posicionado como una fuerza fundamental